Hola queridos roomies, que el Señor te bendiga grandemente a la hora del día en el que estés escuchando este podcast. Te doy la bienvenida al primer episodio, al primer capítulo de Habitantes del Corazón, el podcast del Padre Hayden que te va a ayudar a sacar lo mejor de ti mismo y al mismo tiempo a cambiar las perspectivas de muchas situaciones en la vida que no son tan agradables, pero que debes aprender a asumir. Efectivamente, lo que queremos es ser mejor cada día. Así que bienvenidos, habitantes del corazón, y no te pierdas este primer capítulo en el que vamos a hablar, o que se llama, si no te gusta, haz que te guste. Y bueno, queridos roomies, yo hoy quiero comenzar con otra confidencia, porque como somos compañeros de cuarto, como somos compañeros de habitación, entonces que no haya secreto entre nosotros. Aquí se trata de ser libres, de ser sinceros, de ser espontáneos. No nos da miedo equivocarnos, no nos da miedo sentirnos vulnerables, no nos da miedo sentirnos pequeños, no nos da miedo que la gente conozca nuestras debilidades, porque en eso consiste ser precisamente habitantes del corazón y ser compañeros de cuartos de esta habitación que es el corazón. Entonces yo comienzo con una infidencia de lo que pasó en la segunda temporada del podcast del Padre Hayden. Y yo tengo que reconocer y tengo que confiarle a ustedes, aunque me da un poquito de vergüenza, la verdad, es que cuando yo inicié la segunda temporada, la inicié con un capítulo que se llamó El mundo del espectáculo. Y lo cierto es que ese capítulo a mí no me gustó absolutamente para nada. Pero no sé, o sea, tal vez pude haberlo cambiado en ese momento, tal vez. Total fue que no lo hice, así lo publiqué. Y desde ese momento, desde que publiqué ese primer episodio de la segunda temporada del Padre Hayden, que se llama La Sociedad del Espectáculo, yo comencé con pies izquierdos. Yo dije, no quiero hacer esta segunda temporada. Yo me enceguecí, me aferré y me mantuve a que no quería hacer esa segunda temporada, que me parecía muy aburrida, que me parecía muy pelle, que me parecía que el mensaje, no, algo que había hecho yo, ¿no? Pero me parecía que el mensaje no era contundente. A mí me gusta mucho hablar y yo creo que lo han podido intuir, ¿no? Se han podido dar cuenta de que me gusta hablar, me gusta expresarme, pero cuando siento que las cosas no fluyen, o cuando siento que soy muy acartonado, o cuando siento que está mal, o sea, yo me bloqueo. Y la verdad fue que en ese momento yo me bloqueé, o sea, me bloqueé completamente. Y, y desde el primer capítulo quise desistir, ¿oyeron? Desde el primer capítulo quise decir, no va más, no voy a hacer más esto. Total fue que en eso comencé a hablar con un amigo, Andrés Daza, que es locutor y que me ha ayudado mucho en este proceso de podcast, especialmente en las primeras temporadas. Y pues le comenté la situación, o sea, le comenté que no estaba conforme, que me sentía incómodo, que qué posibilidad habría de que yo terminara el podcast ahí. Incluso no solamente fue Andrés, estaba yo en esos momentos haciendo un curso de podcasting, El Poder de tu Voz, con la Universidad del Norte. Y lo planteé también a uno de los invitados, que era podcaster también, un colombiano, un barranquillero que vivía en Brasil. Él me dijo, mira, no te lo recomiendo, continúa, eso le va a llegar el mensaje a alguien, lo más importante no son las masas, lo importante es que 2 o 3 reciban el mensaje. Y yo dije, pues bueno, es cierto, ¿no? Si comencé esto y terminar ya con un primer capítulo, como que no. Y el consejo que me dio Andrés, que se lo agradezco muchísimo y que también fue de mucho aprendizaje, fue este. Si no te gusta, haz que te guste. Y ese consejo de haz que te guste, me cambió en la perspectiva. Bueno, preparando este tema, me encontré con una frase en internet que no sé de quién es. Si ustedes saben, por favor, me lo dejan escrito en los comentarios por donde estén escuchando este podcast, o ahí en mis redes sociales también me dicen, esta frase fue fulano de tal, y ya, para darle los créditos en los próximos episodios. Pero esta frase dice, si no logras hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que haces. Vuelvo a repetirla, o sea, si no logras hacer lo que te gusta, haz que te guste lo que haces. Nosotros siempre hemos escuchado que hay que hacer las cosas que nos gustan, en las formas como nos gusta, que es una vida frustrada cuando nosotros no logramos hacer eso. Pero la realidad es otra, hermanos. O sea, tenemos que reconocer que la realidad es que muchas veces vamos a hacer cosas que no nos gustan. Vamos a hacer cosas que no nos apasionan y que la vamos a hacer porque nos toca. O un estudiante no siempre va a querer ir a la universidad o va a querer ir al colegio.
O sea, muchas veces uno no le provoca. ¿Y por qué lo hace? Porque toca. Una vez, muchas veces, los papás no van a querer tener los hijos, quisieran desaparecerlos, pero no pueden hacerlo. Son cosas que les toca. Entonces, si no te gusta aquello que estás haciendo, tienes dos soluciones o dos formas de solucionar ese problema. O huir o correr. O por el contrario, puedes asumir con valentía esa situación y transformarla. Convertir en algo que no te guste, algo que no te gusta, en algo que sí te gusta, en algo que te apasiona. No te gusta ir al colegio, pero tienes la posibilidad de convertir el colegio en una experiencia tan gratificante que llega un momento en que a ti te apasiona y te gusta. Ciertamente es un camino más difícil, es un camino mucho más fuerte, pero es un camino mejor. Ahora, queridos Rumi, yo reconozco que no hay cosa más pelle que hacer algo que a nosotros no nos guste. Bueno, si no entiendes la palabra pelle, porque sé que hay muchas personas que no lo entienden, dícese en el diccionario de costeñol, o sea, en aquellas palabras que se utilizan mucho aquí en la costa colombiana, que es como algo desagradable. Pelle es algo desagradable. Bueno, entonces, no hay nada más pelle que hacer algo que a nosotros no nos gusta. Sí, comenzando por ahí, es la sensación es muy, muy desagradable. Y muchas veces no se trata de capacidades, porque hay cosas que podemos hacerlas, cosas que se nos da bien hacerlas, pero que simplemente no nos gusta. O sea, ni siquiera se trata porque no doy, no, hay cosas que doy para hacerlas y que si la hago, lo hago bien inclusive, pero que no nos gusta, simple y sencillamente. Y ese no nos gusta nos cambia la perspectiva de todo y nos arruina todo. Entonces, como consecuencia, ¿qué hacemos? Procrastinar. Eso sí lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que procrastinar es como aplazar una obligación. O sea, nos distraemos con facilidad, estamos como a la defensiva, como buscando un momento para escapar, para huir de esa sensación. No sé por qué esto me hace recordar un poco a Jonás. ¿Lo recuerdan? Uno de los profetas del Antiguo Testamento, que pudiendo, que sabiendo, aún no quiso hacer lo que Dios le pedía, huyó. Y ustedes saben, como consecuencia de esa huida, se lo mamó un pez, un pescado. Después, el pescado lo vomitó y sí o sí le tocó hacer la misión que Dios le había encomendado. Así como con Jonás, hay cosas en la vida en las cuales no podemos huir, o situaciones en la vida de las cuales no podemos huir. No puedes dejar de ser madre, por ejemplo, o padre, por ejemplo. O sea, en la vida sí o sí te va a tocar hacer muchas cosas que no te gustan y que hay que asumir. Es como muy lídico, muy idílico o muy, muy superficial o muy tonto creer que en la vida siempre vamos a hacer cosas que no nos gustan. Porque incluso cuando hagas cosas que te gustan, entonces vas a tener detrás muchas otras cosas que no te gustan, pero para alcanzar eso que te gusta tienes que asumirla. Pues suena como muy enredado, pero te explico mejor, ¿no? Pongo por ejemplo a mi hermana. Mi hermana estudia medicina, está haciendo en estos momentos el internado, pero durante la carrera le tocó trasnochar muchísimo. Eso a ella no le gustaba, pero le tocaba. ¿Por qué? Porque con eso que no le gustaba quería obtener algo que sí le gustaba y que sí le apasionaba, que era su carrera, que era sus estudios y que era hacerse como profesional. Entonces, en muchas situaciones de la vida, sí o sí te va a tocar hacer cosas que son desagradables o que son peyes. Entonces, hay que asumirlas porque hacen parte de lo que eres, de lo que elegiste para tu vida. Elegiste ser médico, pero no te gusta trasnochar, pero toca. Yo elegí ser cura, por ejemplo, y a veces no me toca celebrar 5 misas. A veces me toca celebrar 5 misas y no es que me guste. Termino la quinta misa cansado, pero se asume, porque yo no me puedo poner a patalear, ay, son 5 misas y no quiero. No, se asume. Hay cosas que no te gustan, pero se tienen que asumir. Entonces, además de eso, muchas de las cosas buenas en la vida vienen con cosas desagradables, como se lo he dicho anteriormente. Ahora, mi consejo, un consejo que te quiero dar. Si es algo de lo que puedes renunciar o de lo que puedes prescindir, hazlo, porque tampoco se trata de vivir esclavizado a cosas que no nos gustan. O sea, si puedes renunciar, si puedes salir de ese trabajo, si puedes salir de ese jefe que te molesta, si puedes dejar esa amistad que se ha vuelto fastidiosa, o sea, si hay muchas situaciones desagradables de las que puedes huir, huye. De las que puedes soltar, suéltalo. Pero si no puedes huir de eso que no te gusta, o sea, porque es algo que te toca, que tienes que asumir, entonces tienes una solución mejor. Haz que te guste.
Y yo sé, querido Rumi, que tú me dirás, ay, eso suena muy chévere, eso suena muy bacán, pero ¿cómo hago que me guste algo que de por sí no me gusta? Eso es como complicado, ¿no? Y de verdad se necesita hacer un trabajo previo. Pero yo te voy a dar cuatro claves aquí, entre nos. Cuatro claves, cuatro puntos que te ayudarán a conseguir ese objetivo. Que si algo no te gusta, que comience a gustarte. Lo primero, ojo, no procrastines. Hay que ser disciplinados, o sea, las cosas hay que comenzar ya. Hay un método que nos va a ayudar mucho en la procrastinación, me gusta esa palabra porque es como enredada, que es la regla de los 10 minutos. Cuando vayas a iniciar una tarea, obviamente la sensación va a ser de pereza. Si vas a iniciar algo que es importante, que de pronto te va a llevar a ti cierto tiempo, entonces la mente te dice, coge el celular, mira una serie de Netflix. Y claro, tú inicias una serie de Netflix, un capítulo y terminas viendo cinco, o coges el celular y te metes a TikTok y dices, y te engañas, ¿no? Porque te autoengañas y dices, yo nada más voy a ver 5 minutos en TikTok. Total es que se han pasado 3 horas y todavía tú estás clavado ahí en TikTok. Entonces, la regla de estos 10 minutos es que tú inicies, no importa la pereza que tengas, no importa las distracciones que tengas, siéntate en tu computador, siéntate con tu cuaderno, si es con cuaderno, o siéntate con tus reglas, si son planos, o sea, lo que sea, si es tu trabajo, siéntate y dite a ti mismo, voy a hacerlo durante 10 minutos y después de 10 minutos paro y me levanto y cojo el celular y cojo el televisor y me pongo a ver una serie de Netflix. Entonces, comienza a trabajar en esos 10 minutos y te darás cuenta que cuando ya los 10 minutos han pasado, tú estás tan enganchado en la tarea que seguirás haciéndolo el tiempo que sea necesario. Hay muchas otras más reglas, pero yo te recomiendo en estos momentos. Entonces, no procrastines. Porque cuando tú comienzas a reemplazar o ir de tu trabajo, este se va acumulando y mientras más trabajo acumulados tengas, la frustración va a crecer. Entonces, no procrastines. Aquello que tienes que hacerlo, hazlo, asúmelo. La primera. La segunda clave, hacer bien aquello que te toca hacer bien. En estos momentos me resuena aquí la voz de San José María Escrivá de Balaguer, que hablaba sobre la santidad, precisamente sobre eso. Es hacer bien aquello que nos toca hacer bien. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? O sea, cuando haces algo bien, aunque no te guste hacerlo, eso genera satisfacción. O sea, yo recuerdo alguna vez que mi papá me mandó a mover como un bulto de un bulto no, era una montaña de arena de un lugar a otro. Y claro, yo procrastinaba, yo alejaba de eso. Y bueno, hasta que me tocó asumirlo, porque era eso, era una penca de mi papá. Una penca es un fajonazo, un golpe, por decirlo así. O era terminar rápido. Entonces cogí un día y comencé y terminé en un 2x3. Terminé rápido. Y aunque no me gustó el trabajo, me dio mucha satisfacción verlo terminado. Eso es como cuando eres desordenado, no te gusta hacerle aseo a la habitación o no te gusta, hay como una chancla tirada por ahí, una camisa tirada por el otro lado, un desorden de habitación de eso de los que la mamá quiere cogerte y ahorcarte para que lo arregles. ¿Sí ves? Pero cuando tú te decides a hacer, a ordenar, a arreglar y comienzas y pones la chancla donde va, la camisa donde va, el ver el cuarto ordenado, eso te genera satisfacción. Entonces, haz bien aquello que tienes que hacer bien. Da lo mejor de ti. Que puedan, mejor que te digan intenso, aquí es una cuña publicitaria para Paulina, que te digan intenso, pero que no te digan mediocre. O sea, cuando algo no te gusta, pero tú lo haces bien y le metes el empeño, eso te genera satisfacción. Y esas satisfacciones acumuladas van haciendo que te logres enamorar de aquello que en un principio no te gusta. Esa es la segunda clave. La tercera clave, no vivas de ideales ni deberías. Mira, no hay nada más peligroso que eso. Se puede soñar, pero con los pies en la tierra. Deja de pensar en cómo sería tu vida si fueras hecho aquello en vez de esto, si hubieses elegido mejor, o hubieses escogido otra carrera, otra cosa. Pues ya esa vaina no sirve de nada. O sea, estar pendiente de los hubieras, de los quisiera, nos quita tiempo para lo que en verdad es importante. Y es lo que es lo que hay. Claro, tienes un montón de tareas en tu trabajo, porque te metiste a estudiar, yo que sé, instrumentación quirúrgica, y vamos a ver que eso no te gustó, y eso no te gusta. Entonces,
El tiempo que deberías emplear haciendo lo que te corresponde o tu trabajo, te lo pasas pensando en qué tal si yo hubiese estudiado Derecho, qué tal si yo hubiese estudiado Comunicación, estaría yo en estos momentos en una cabina radial o escribiendo en un periódico, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Nosotros vivimos mucho de esos hubiera. ¿Qué tal si yo hubiera escogido otra cosa? No, eso nos quita tiempo, nos hace perder el horizonte, así que concéntrate en lo que tienes, concéntrate. Y eso no quiere decir que no sueñes, sueña, pero con los pies en la tierra. El cuarto, la cuarta clave y la última es, ¿sí? Busca una forma creativa y divertida de hacer aquello que te gusta. No te gusta ordenar el cuarto, pero puedes entonces poner una música de esas que te gusten y animar la organización del cuarto escuchando la música y bailando. Y entonces imagínate tú, bailando con la escoba, bailando con la mesa, bailando, ay, aquí me sonó la alarma, bailando que con la mesa, bailando con la mecha. ¿Sí me entiendes? Entonces haces de eso que no te gusta un momento agradable y eso va a hacer que tu cerebro deje de estar tan a la defensiva y puedas después hacer aquello que no te gusta mucho más fácil. Eso con el cuarto, pero así tiene que ser todo, así tiene que estar en tu trabajo, incluso en las relaciones con tus hijos, en las relaciones con tu familia, que es muy intenso. Bueno, hay que sacar la oportunidad y ser muy creativo. Y la creatividad lo da el amor. Entonces, te dejo esas 4 claves que yo considero que son importantes. No procrastines, haz bien aquello que te toca hacer bien, no vivas de ideales, ni de deberías, ni de hubieras. Y busca una forma creativa y divertida de hacer aquello que te gusta. Y bueno, queridos roomies, hemos llegado al final de este tu primer episodio, que fue titulado Si no te gusta, haz que te guste. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo con otra reflexión que se llama El arte de autosabotearse. No te lo puedes perder porque está bella, está bella. Así que nos encontramos el próximo domingo aquí por el mismo canal. Que el Señor te bendiga, te guarde y conceda los deseos santos de tu corazón. Bye bye. Sé feliz, recuérdalo. Sonríe porque eso no duele. Este podcast pertenece a la casa productora de Podcast Wincast, donde se producen los mejores podcasts católicos al servicio del Evangelio.